Este domingo 14, Venezuela se enfrenta otra vez a unas elecciones históricas que serán determinantes para el futuro de varias generaciones. Más allá de la política, es un momento oportuno para analizar un poco, aproximarnos, según algunas opiniones, a la situación actual del país. Venezuela enfrenta algunos problemas puntuales en términos económicos. Por ejemplo, la escasez de alimentos, de medicinas, la escasez de empleos bien remunerados, una inflación que solamente en los primeros 3 meses de este año trepó en 7,9%. Pero además de estos problemas puntuales, cuya solución depende más o menos de algunas políticas públicas acertadas de corto y mediano plazo, el país tiene problemas estructurales, entre ellos la fuerte dependencia al petróleo, a las importaciones de productos manufacturados y alimentos, y también a su extraña relación que tenemos los venezolanos con el dólar, una moneda que en otros países ha venido fluctuando e inclusive perdiendo valor respecto a las divisas locales, y aquí no deja de ser el objeto de deseo más perseguido por la gente, por las empresas y hasta por el gobierno. ¿Cuál es el escenario inmediato y de mediano plazo de Venezuela más allá de las elecciones? En este segmento se lo preguntamos a varios economistas, especialistas de primera línea, que explicarán su punto de vista. Para hacer un diagnóstico de la economía venezolana, brevemente, pienso que es fundamental partir de cuáles fueron las premisas que estableció el Ejecutivo Nacional en el presupuesto 2013. Por un lado, el Ejecutivo Nacional estimó que el dólar iba a permanecer en 4.30, que no iba a haber devaluación. Bueno, ya conocemos que se produjo una primera devaluación, bueno, de un 46%, y luego, como consecuencia de la apertura del SICAD, aun cuando no se conocen cifras en detalle, el monto más conservador ha hablado pues de que ahí existió una devaluación adicional de aproximadamente un 80-85%. Realmente se han producido pues una devaluación nominal y una devaluación real. Otra de las premisas que se estableció fue que la inflación iba a ser ubicada entre el 14 y el 16%. El golpe fuerte sobre los bienes y servicios se van a producir una vez que los inventarios que teníamos a comienzo de año comiencen a desaparecer. De manera pues que la inflación a partir del mes de junio en adelante, o el segundo semestre, para ser más preciso, del año 2013, se va a acrecentar. Lo que estima pues que no va a poder cumplirse esa segunda premisa y pareciera más bien que se va a duplicar la realidad de la devaluación. Si uno revisa las 8 o 10 instituciones más importantes de análisis macroeconómico en Venezuela, donde por ejemplo está el IESA, estaríamos hablando de una proyección de consenso entre 0 y 2% de crecimiento para el año 2013 y con una inflación cercana al 30%. Es decir, estamos hablando de un año de moderación del crecimiento y de más alta inflación a la que tuviste en el año 2012, asociada fundamentalmente al ajuste del tipo de cambio. Una de las razones por las que la economía venezolana ha tenido un desempeño en términos de crecimiento muy por debajo del resto de las economías del continente está vinculado a su incapacidad de atraer inversiones directas extranjeras. Cuando uno revisa data de CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, uno se da cuenta que Venezuela fue el país que tuvo el flujo de inversiones directas extranjeras más baja del continente. Y en los últimos 13 años solamente ha podido captar 14.000 millones de dólares en inversiones extranjeras netas, cuando por ejemplo Colombia logró captar en el mismo periodo 64.000 millones o Brasil logró captar más de 400.000 millones de dólares. Es decir, el resto de América Latina ha entendido que hay cosas que puede hacer el sector público, que pueden hacer la inversión pública, pero se apalancan en los flujos de inversión privada nacional e internacional para potenciar crecimiento y redistribución. Y ese es uno de los factores fundamentales. Uno de los cambios importantes que debería darse en la política económica es en la capacidad de la economía de captar inversiones nacionales e internacionales, y para eso tienes que generar un contexto macroeconómico de estabilidad, político de estabilidad y sobre todo de respeto a los derechos de propiedad. La situación es una situación de muchísimo riesgo, donde existe muchos problemas de gobernabilidad, en el sentido que el gobierno que venga, el que sea,
va a tener que enfrentarse a una situación de un vacío político muy grande. Creo que PDVSA necesita grandes inversiones para restaurar su competitividad internacional. El sector privado necesita grandes inversiones para poder absorber a montones de trabajadores que no encuentran trabajo aceptable, y el problema es que todas estas distorsiones las hemos ido creando año tras año, con una inseguridad jurídica brutal, con unas distorsiones económicas brutales, y el resultado es que el gobierno que las logre eliminar va a, de alguna forma, a disfrutar de los grandes beneficios económicos de eliminar esas distorsiones. ¿Cuál es mi precaución? Yo veo una situación muy complicada. En el pasado, países que han pasado por esto les toma mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo les toca un par de décadas entender cuál es el camino correcto. Si repetimos la historia, este año y los próximos años van a ser años bastante duros en Venezuela. Esta semana publicamos en el diario El Mundo un informe, un punto de cuenta que conseguimos llevar a ustedes, donde técnicos del Banco Central y del Ministerio de Finanzas le decían al encargado de la presidencia y candidato presidencial Nicolás Maduro que hay una seria escasez de unos 17 productos básicos. También hablaban del repunte de la inflación relacionada justamente con esta dificultad para encontrar algunos bienes básicos, esenciales para las familias venezolanas. Técnicos, especialistas, inclusive dentro del gobierno, y economistas, analistas privados, han recomendado flexibilizar, acelerar el flujo de divisas que llegan a la economía venezolana para poder aumentar la disponibilidad de bienes y atacar la inflación por la mejor vía posible, que es aumentando la oferta. Ahora bien, ¿cómo se solucionará este problema? Muchos indican que solamente en el largo plazo, después de las elecciones, podrían venir medidas más rotundas. Vía telefónica, desde Boston, Estados Unidos, el profesor venezolano Roberto Rigobón, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos habla de la escasez. Nosotros, la forma que medimos la escasez es que vemos no solo el abastecimiento de un producto, sino vemos de todas las variedades del producto. Entonces, nosotros mediríamos un nivel de escasez muy diferente, mucho mayor que el que mide el Banco Central en general. Lo que pasa es que nosotros consideramos que desde el punto de vista económico, la desaparición de diferentes variedades, o sea, de diferentes empaques, de diferentes marcas, tiene impactos muy importantes en el bienestar social. Ahora, lo que nosotros encontramos es que como medimos esto con los mismos procedimientos en todos los países del mundo, nosotros encontramos que países en los cuales hay un nivel de escasez del 80%, del 70%, donde de repente todos los productos desaparecen en el supermercado, son países que están pasando dos tipos de condiciones, o desastres naturales o problemas de conflictos internos. Eso no significa que Venezuela esté en un estado de guerra, sino que lo que significa es que el nivel de escasez, el nivel de distorsiones por los controles de precios del gobierno son tan grandes que hacen que los productos desaparezcan en el supermercado de la misma manera que desaparecerían en un evento de un conflicto social o en un evento de un desastre natural, un terremoto, una cosa como esta. Casi siempre antes de las elecciones siempre hay mucha disponibilidad de producto, empiezan a aparecer las marcas, ¿no? Y después de las compras o después de elecciones, de todos estos momentos, empiezan a desaparecer los productos. O sea que hay mucha ciclicalidad, pero en este momento está alrededor entre el 75 y el 80%. Significa que todas las variedades de productos que medimos nosotros en los últimos 2 años que han tenido algún tipo de, digamos, de cambio de empaque o marcas, el 75% de ellos han desaparecido. El nivel de abastecimiento en este momento está entre el 20 y el 25%. Ya que no tenemos una economía diversificada, ya que no podemos producir más divisas, pero por lo menos deberíamos ahorrar en esa adquisición de bienes del exterior, y la forma de ahorrar es producirla en el país. Es un poco ese esquema de cuando uno estaba niño, que el padre le decía, mejor que limpiar es no ensuciar. Nosotros decimos, mejor que importar es producir. Al regreso, más análisis sobre los desafíos de la economía venezolana después del 14 de abril.